bienvenidos a un video más de Joyas KBB. Hoy vamos a hablar de cómo poner el remache. Es la clase 2 de principiantes. Esto es para cuando quieres hacer una pulsera que va a llevar broche, como esta de aquí que tengo, cómo podemos hacerlo. Y también lo puedes utilizar en los collares y en algunos aretes. También, si quieres aprender a hacer estos aretitos, te invito a que pases a ver nuestro video de cómo hacer aretes paso a paso en alambrismo. Aquí estamos con los materiales de la clase número 2, cómo poner el remache. Eso es lo que vamos a ver ahorita. De materiales vamos a necesitar el nylon, este es de calibre 25. Vamos a necesitar unas chaquiras mini, que son estas, un remache o dos remaches, y un brochecito con su argolla. Para empezar vamos a colocar todas las chaquiras en el nylon. Un tip que les voy a dar es que si tienes tu chaquira en el hilo todavía, puedes hacer esto. Colocas tu hilo de nylon y las vas pasando así. De esta forma nos podemos ahorrar mucho tiempo al hacerlo. Listo, estas son las piezas que le voy a colocar. Como esta es una medida pequeña, aquí le estamos colocando 16 centímetros de el decorado. Lo vamos a reservar. Bueno, antes que eso, antes de que vayamos a apretar ahí, vamos a hacer una prueba de este lado. Vamos a colocar un remache, que es esta bolita. Viene como de calibre 2.5 con el orificio muy grande. Muchas veces te puedes confundir con la bolita del 2, pero la diferencia es que tiene el orificio más ancho. Y ahí le vamos a colocar la argollita. Regresamos. Aquí es muy importante que no dejes nada de espacio de argolla hacia remache para que el acabado se vea mejor. Tomas tu pinza de planar, tu pinza plana, y aplastas. De esta manera nos queda el remache, así planito. Este excedente lo puedes cortar, o si es posible que quede por dentro de las piezas que tienes para decorar, pues lo puedes dejar ahí. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Colocamos un remache, me coloco en la punta del broche, en la argollita del broche, voy a doblar aquí. El remache está entrando por el otro extremo de hilo. Igual asegúrate de no dejar nada de espacio y aplastamos el remache. De esta manera. Aquí ya me queda sellado. Si es posible que podamos meter este a la decoración de nuestra pulsera sin que nos afecte, ahí lo podemos dejar. Y si no, lo que vamos a hacer va a ser cortarlo al ras. Y con un encendedor puedes quemar esta puntita, pero tienes que ser muy delicado al hacerlo en cuanto toca el encendedor para evitar que se vaya a debilitar el otro lado. Otra forma de utilizarlo es que solamente vamos a usar uno. Vamos a tomar el doble de hilo. Si mi medida va a ser de 16, pues voy a tratar de tomar 40 centímetros o 35 centímetros para que este me permita tener este espacio extra para regresarme por el remache. Y lo que voy a hacer es pasar el brochecito, el aro del broche, lo dejas aquí y así vamos a pasar las piezas dobles. Una vez que ya pasaste todas las piezas por aquí, ya lo vamos a cerrar.
Vamos a tomar el remache. Aquí imaginemos que ya está puesto todo lo que vamos a querer. Aquí ya está cerrado porque lo estamos metiendo doble. Regresaríamos por el arito. Y voy a pasar de nuevo por estos remachitos. De igual forma hay que evitar que nos quede espacio entre remache y argolla. Aquí estoy utilizando una argolla de 4 milímetros, es chiquita, y un brochecito de bandola. Aplastamos bien y ya quedó sellado. Si la pulsera que vas a hacer es para dama de medida pequeña, sería como esta de 16 centímetros, porque el broche va a crecer 1 centímetro, entonces me va a quedar de 17 centímetros. Si la pulsera va a ser para una muñeca más gordita, le vamos a poner 19 centímetros, entonces van a ser 18 del cuerpo más el centímetro que me crece por el broche. También lo que puedes hacer es colocarle una extensión de cadena y eso nos ayuda a que puedas jugar más con el tamaño de la pulsera. Bueno, ahora sí vamos a terminar esta. Aquí la tenemos. Vamos a colocar primero un remachito. Después del remache, la argolla. Procurar dejar nada de espacio y le aprietas. Ahora voy a meter todas mis chaquiritas a ese pequeño excedente de hilo que me quedó y ahí se lo dejamos. Vamos por el segundo remache. Colocamos el broche. A esto es a lo que me refiero de que no dejemos espacio. Este espacio que queda aquí no se ve bien, por lo que yo lo tengo que estirar más. Si se sale, pues lo voy a estirar para que me quede así. Y ya lo puedo aplastar. Si aquí te cuesta trabajo aplastarlo con tu pinza porque ya tiene la punta muy ancha, te puedes apoyar con una pinza de punta más delgadita o bien utilizar esta redonda. Y si es posible que esta parte del hilo la metas haciendo unos ligeros empujoncitos, me va a permitir que salga. Que de ahí lo vamos a cortar al ras. Aquí puedes hacer un pequeño nudito. Así, de esta manera. Y cortamos a ras. Esta puntita que queda la podemos quemar para evitar que nos lastime, pero ten cuidado de hacerlo muy suavecito. Bueno, pues así queda la pulsera. Esto es todo. Esto lo puedes utilizar para los collares también. Ya sería en función del tamaño que vas a utilizar, es como te debe de quedar. Eso es todo por la clase del remache. Espero que te sirva y que la utilices. Déjame en tus comentarios si tú ya la hiciste, cómo te quedó y si fue bueno para ti aprenderlo de esta manera. Gracias por ver el video. Chao. Esto fue todo en el video. Ya viste que estuvo súper facilito. Muchas gracias por verlo. Este es el resultado final. Está muy fácil y muy práctico. Te recomiendo que lo uses y que me regales un like. Si te gustó este video,
suscríbete al canal y ponte la campanita. Si quieres más información sobre el video de los aretes, te lo dejo aquí en la descripción de este video.